Bueno, Buen día, vamos a profe. esperar. Buen día. Buen día, Agostina. Buenos días, profe. Bien, vamos a esperar que se unan un poco más de compañeros y así empezamos la clase. Hoy vamos a comenzar con la teoría de la unidad número 4, que es la última unidad de la asignatura. Bien, ¿cómo van con los trabajos prácticos de presupuestos? Bien, profe, me faltaría a mí, por ejemplo, que es el análisis de los resultados. Bien, eso es importante, Javier, que puedan ustedes, una vez que hagan todos los cálculos, poder tener, ¿no es cierto?, interpretar esos resultados, a ver qué significa. Sí, después en nuestra intervención profesional, ¿no es cierto?, como en una empresa o en el sector público o en una ONG, ¿no es cierto?, uno tiene que interpretar esos resultados de ese presupuesto que uno hace. ¿Sí? Entonces no puede entregar solo los datos numéricos crudos sin hacer una interpretación y sin también, ¿no es cierto?, hacer una valoración de eso y también asesorar cuáles son las posibles vías alternativas para o mejorar la situación en la que estamos o también, ¿no es cierto?, cómo podemos aprovechar la situación, ¿no es cierto?, financiera buena que tenemos o la buena situación económica. Así que es importante que ustedes puedan interpretar esos resultados. Aparte, ¿no es cierto?, también en contabilidad ustedes también hacen ese tipo de cálculos, ¿no es cierto? Y hacen también esos análisis, entonces ustedes tienen que ir como uniendo conocimientos que les dan en ambas materias para poder relacionar todo lo que están estudiando. Bien. Ya en unos minutitos empezamos. El que quiera prender su cámara la prende, así. Bien. Buen día, Hoy, profesora. buen día, profesor Marcelino. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Buen día, profesora Sandra. Bien, hoy tenemos de invitados en nuestra clase de hoy por un momento al profesor Marcelino Ledesma y a la profesora Sandra Moreira, que ellos les quieren hablar un momento a ustedes. Así que antes de comenzar con la unidad 4, les voy a dar este espacio para que puedan conversar con los alumnos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, profesora. Bueno, ustedes me conocen en la cátedra, pero en este momento nos tomamos con Sandra 2-3 minutos simplemente para poder compartir con ustedes una cuestión de índole institucional, un evento institucional en el cual participamos. El día 3 de noviembre próximo va a haber elecciones en toda la universidad en donde se van a elegir las autoridades para los próximos 4 años. En ese sentido, con la profe Sandra Moreira nos presentamos como candidatos a decano quien les habla y Sandra a vicedecana, ¿sí? Y bueno, queríamos poder compartir con ustedes esta decisión que hemos tomado y informarles que muchas veces
en virtud de la virtualidad, por ahí no hay tanta información sobre el tema, e informarles que el día 3 de noviembre tenemos que participar de este momento tan importante para la institución, momento democrático. Ustedes me conocen durante este año de esta materia puntualmente, así que me gustaría que Sandra se pudiese presentar. Bien, muchas gracias, profesor Marcelino. Bueno, yo simplemente lo que les quería comentar es que, bueno, mi nombre es Sandra Moreira. Actualmente estoy coordinando la carrera de licenciatura en obstetricia, o sea, formo parte de otro departamento dentro de nuestra universidad que es bastante amplia. Bueno, como bien dijo Marcelino, hemos decidido postular nuestra candidatura a decano y en este caso para mí vicedecana. Y bueno, comentarles que para nosotros es muy importante la participación de todos los alumnos en el acto eleccionario. Si bien, no sé si saben, en este caso la postulación es única, o sea, no existe otra forma, o sea, no se ha presentado otra fórmula en nuestra facultad, pero para nosotros es muy importante la participación de los alumnos, que será presencial, ¿sí? Esta es otra característica que tiene. Hasta ahora veníamos trabajando mucho en la virtualidad, pero el acto eleccionario es presencial, es para garantizar transparencia, ¿sí? De otra forma no lo podríamos hacer. Si bien va a tener un procedimiento muy cuidado, como en las elecciones PAS, o sea, igual que las elecciones, digamos, a nivel de provincia, a nivel nación, serán presenciales. Y por otro lado, comentarles que los requisitos para que ustedes puedan votar es que deben ser alumnos regulares. Y entre esos, tener aprobada 3 materias de su carrera y una en los últimos 9 meses. Eso es una de las condiciones por las cuales ustedes podrán o no aparecer en los padrones. Estos padrones están en la página de la universidad. Por otro lado, también, o sea, no solamente ustedes van a elegir vicedecano y decano, sino también rector, vicerrector, o rectora, vicerrector o vicerrectora, y por otro lado, consejeros estudiantiles, ¿sí? Consejeros y consejeras estudiantiles. O sea que no solamente las elecciones son a nivel facultad, sino también son a nivel rectorado y entre ustedes, entre pares. Que eso también es muy importante porque los pares los van a representar a ustedes en el consejo directivo. O sea, ustedes van a tener voz a través de ellos en lo que hace al consejo directivo y bueno, son de cierta forma sus intermediarios. Bien, profe, gracias. Ahí con Sandra hemos estado trabajando en líneas de acción que proponemos para este próximo periodo y que tienen que ver principalmente en centrar la atención y continuar trabajando fuertemente en la calidad académica. Esta pandemia nos ha puesto en una situación muy difícil en torno al desarrollo de las cátedras, al desarrollo de los prácticos, al desarrollo de ustedes en este tránsito, y estamos trabajando para que ese avance en términos de una presencialidad cuidada y en términos de un regreso a las aulas pueda estar contenido con calidad, pero también que esté contenido con cuidados de salud y también con oportunidades que se han dado en este ámbito a partir de la virtualidad. Estamos trabajando en un concepto que se llama aulas híbridas y que nos va a permitir manejar de manera mixta parte de las clases, principalmente aquellas que son masivas. También trabajamos en fortalecer las actividades de extensión con la comunidad y en poder darles respuestas en términos de las necesidades que ustedes tienen de índole académica. Como decía Sandra, hay un requisito para votar. Ustedes entran en la página de la universidad y van a encontrar, apenas entran, un link que dice Elecciones 2021. Entran a ese botón
y ahí van a encontrar otro que dice padrones, y ahí en la parte final están los padrones de estudiantes, los padrones de humanidades, todos, y ahí está el padrón de estudiantes y van a poder verificar que ustedes estén en condiciones de votar. Es muy importante participar en este momento democrático. Este momento se da cada 4 años a nivel general y bueno, es una experiencia muy linda. Cuando me ha tocado ser estudiante y participar de las elecciones, realmente ha sido una experiencia muy buena, muy, muy linda y por supuesto ayuda a la formación y a la vida democrática. No sé, Sandra, no quisiera invadir mucho la clase de la profe, pero si hay algo más para decir. No, lo que me parece muy importante, bueno, si bien ellos te conocen por formar parte de la carrera, que para nosotros es muy importante la palabra de todos ustedes, entonces, o sea, una de las modalidades y nuestros pilares de trabajo es justamente la escucha y las puertas abiertas. Significa que si bien uno a través de los consejeros pone en representación de ellos la voz, para nosotros es muy importante lo que ustedes piensan como alumnos y cuáles son sus necesidades. Por otro lado, esta pandemia nos ha dejado muchas angustias y mucha distancia, entonces el poder llegar de alguna manera, en este caso a través de la virtualidad, o bueno, esperamos que cada vez podamos tener un acercamiento cada vez, digamos, valga la redundancia, un acercamiento cada vez mayor. Para nosotros es muy importante lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y nos sentimos, digamos, como una responsabilidad poder sostener, digamos, toda esta virtualidad por un lado, pero por otro lado acompañar el retorno a la presencialidad. Sabemos que la virtualidad ha sido muy importante para muchos porque muchos alumnos accedieron a continuar sus estudios viviendo en la distancia, entonces es importante. Pero también el contacto, el poder escucharnos o el poder vernos también es importante, porque obviamente somos seres que nos relacionamos entre personas, entonces necesitamos el estar. Así que bueno, para nosotros es muy importante justamente estar y poder escuchar. Nada más, gracias. Bien, ahí les acabo de poner en el chat el número de contacto para que ustedes nos puedan acercar todas las inquietudes y si también quisieran participar de manera más activa, nosotros tenemos espacios de participación de estudiantes, así que los y las esperamos. Muchas gracias, profe. Y estamos en contacto, muy amable. Sí, ahí dejo mi contacto también por cualquier necesidad. Muchas gracias, profesora Mónica, muy amable por su tiempo. Bueno, bien. Luego, no sé chicos, si alguno de los sí. alumnos quiere hacer alguna pregunta, algo que quieran expresar. Recordándoles, ¿no es cierto?, que el 3 de noviembre es el día, ¿no es cierto?, de la elección y que ese día, ¿entre qué horario se vota? De 9 a 18 horas y tienen que traer el documento o la libreta universitaria. Bien, bien, bien entonces. Bueno, si no hay consultas, les agradecemos entonces la visita. A ustedes y que sigan muy bien la clase. Gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Bien. Bien, ahora vamos a retomar, ¿no es cierto?, la clase. Vamos a, ahí en el chat han quedado los teléfonos de contacto, ¿no es cierto?, de los dos profesores. Por las dudas, ustedes quieran, ¿no es cierto?, participar activamente en este proceso. Se comunican con ellos, ¿no es cierto?, para que puedan ustedes acercarles las propuestas que tengan, sugerencias o quieran participar ese día, ya sea de distintas maneras. Bien, el tema de hoy nosotros vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la unidad 4, ¿sí? Vamos a empezar la unidad 4,
que el tema tiene que ver con el control. Entonces, voy a compartir con ustedes primero la pantalla para que podamos empezar con el tema, que este tema, ¿no es cierto?, para ustedes no es desconocido. ¿Por qué? Porque ustedes en Administración 2, en Administración 1, ustedes ya han venido trabajando este tema. Y sabemos que el control es una etapa del proceso de administración, en donde nosotros siempre que planifiquemos, ¿no es cierto?, vamos a tener que controlar. Es, digamos, como la contraparte del proceso de planificación. Y si bien nosotros sabemos que cuando comenzamos en un proceso administrativo, el primer paso es la planificación, donde determinamos, ¿no es cierto?, hacia dónde queremos ir en el futuro, y para eso nosotros hemos estado viendo la planificación estratégica y los planes operativos que tenemos que organizar, ¿no es cierto? Y ustedes cuando han visto en Administración 1, ¿no es cierto?, podríamos ver que para organizar podíamos identificar cuáles eran esos puestos que teníamos, cuáles, cómo se iban a distribuir los distintos criterios, ¿no es cierto?, que tienen ustedes para estructurar una organización, cómo iban a delegar autoridad, la responsabilidad de cada una de esas personas que integran la organización. Y también teníamos que ver con la dirección, ¿no es cierto?, porque tenemos que ver cómo hacemos que todos los colaboradores que trabajan en una organización, cualquiera sea, puedan, ¿no es cierto?, dar lo mejor de sí, puedan, ¿no es cierto?, formar parte de esa organización y forman grupos, ¿no es cierto?, y en esos grupos aparecen líderes. Algunos líderes están legitimados por el rol que cumplen en función de ese puesto de trabajo, y otros líderes informales, y también cómo tenemos que tener en cuenta la comunicación que tiene que haber entre los diferentes sectores de la organización. Y por último tenemos el proceso de control, ese control que tenemos que realizar, ya sea tanto para los planes estratégicos como para los planes operativos. Entonces aquí vamos a repasar un poco lo que ustedes ya han visto en la Administración 1 con el tema de control. Y decíamos, ¿no es cierto?, que el control lo podemos definir como la capacidad de monitorear las actividades de un modo sistémico, con el propósito de detectar desvíos respecto de lo planificado y poder corregirlo. ¿Sí? Este control, ¿no es cierto?, tiene como objetivo, ¿sí?, verificar en qué medida y en qué grado, ¿no es cierto?, aquello que hemos planificado hemos podido lograr efectivamente, de manera tal que nosotros podamos revisar, rever lo que hemos hecho y poder mejorar. El proceso básico de control tiene 4 etapas, ¿sí? Y siempre vamos a comenzar por aquello que hemos establecido, que hemos definido en la etapa de la planificación. Por eso decimos que el primer paso es identificar cuáles son los parámetros o los estándares de control. O sea, a ver aquello que nosotros hemos establecido como objetivos o como metas a cumplir. Y después, definir cuáles son los puntos críticos de control. A ver si ustedes se acuerdan qué diferencia hay entre los parámetros o estándares de control y los puntos críticos de control. A ver qué se acuerdan de eso. ¿Se acuerdan algo? ¿Qué diferencia hay entre puntos críticos de control y parámetros o estándares de control? Los puntos críticos vendría a ser donde el control es más efectivo. Por ejemplo, en un negocio, la caja. O sea que, a ver, en esto que estás diciendo, los puntos críticos, nosotros tenemos que definir, ¿no es cierto?, dónde o qué aspectos de la organización vamos a controlar, ¿sí? Porque no vamos a controlar absolutamente todas las actividades de la organización, porque si no nosotros vamos a poner mucho esfuerzo en el control,
¿sí? Y al final el control va a terminar siendo, ¿no es cierto?, ineficaz y, ¿no es cierto?, nos va a retrasar. Entonces nosotros tenemos que definir, a Caro, ver, y caro también, caro. ¿sí? Exactamente. Entonces nosotros tenemos que definir, a ver, cuáles son esas actividades que son centrales para la organización y que nosotros tenemos que controlar esas actividades. ¿Sí? Por eso las llamamos los puntos críticos de control. Primero tenemos que establecer eso. Y dentro de esos puntos críticos, de esas áreas claves, de esas áreas centrales de la organización, tenemos que identificar, a ver, cuáles son los parámetros o cuáles son los estándares, ¿no es cierto?, que hemos definido para esas actividades. Entonces, aquí yo les he puesto, ¿no es cierto?, a ver cuáles pueden ser esos estándares, qué tipo de estándares tenemos, ¿sí? ¿Qué tipo de parámetros se pueden tener en cuenta dentro de una organización? Pueden ser estándares de cantidad y podemos ver nosotros, por ejemplo, que en el área de producción, que puede ser el área de producción, ¿no es cierto?, un punto crítico de control, podemos medir el volumen de producción, los niveles de inventarios de los insumos que tenemos, el número de horas, ¿no es cierto?, que nosotros estimamos, planificamos que tienen que trabajar nuestros colaboradores. Pueden ser también estándares de calidad, como por ejemplo podemos establecer cuál es la calidad de nuestro producto, cuáles son las especificaciones técnicas del producto, el control de calidad de las materias primas o de los insumos que utilizamos. También puede haber estándares de tiempo, estándares de tiempo que tienen que ver con cuál es el tiempo estándar, o sea, el tiempo, ¿no es cierto?, que habitualmente se utiliza para realizar un proceso de producción. El tiempo, ¿no es cierto?, de almacenamiento de nuestros insumos, los estándares de rendimiento, o sea, cuánto rinden, ¿no es cierto?, esos insumos que nosotros estamos utilizando. Y también puede haber estándares de costos, ¿sí? Costos de producción, costos de almacenamiento, ¿sí? Depende del área que nosotros tomemos como crítica, ¿sí? Tenemos que establecer esos estándares. Y también, actualmente, ¿no es cierto?, los objetivos, tanto de corto plazo como de largo plazo, que nosotros nos fijamos en la etapa de planificación de la organización, se usan como estándares, ¿no es cierto?, para medir después en el proceso de control. Entonces, si nosotros volvemos a este punto, ¿no es cierto?, lo que estábamos desarrollando es esto, ¿no es cierto?, a ver, identificar cuáles son los puntos críticos de control, o sea, esas áreas claves, centrales, que nosotros tenemos que atender, que prestar atención y que tenemos que sí o sí controlar, y dentro de esas áreas a ver qué estándares, qué parámetros, qué objetivos nos hemos fijado a alcanzar. Una vez que tenemos eso, ¿no es cierto?, que ya está definido anteriormente en la etapa de la planificación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que medir las actividades realizadas. O sea, tenemos que poder nosotros determinar qué es lo efectivamente ejecutado, ¿sí? ¿Qué es lo efectivamente realizado dentro de la organización? Si vamos al área de producción, ¿no es cierto?, tenemos que ver, a ver, cuántos productos, ¿no es cierto?, hemos elaborado o cuántos servicios hemos brindado, si es una empresa de servicios, ¿sí? Cuántos, a ver si vamos al área de comercialización, ¿no es cierto?, a ver cuántas ventas, ¿no es cierto?, hemos realizado en un periodo determinado. Si es, ¿no es cierto?, en el área de comercialización, a ver cuántos nuevos clientes tenemos. O sea, tenemos muchas formas de medir, ¿sí? Entonces, depende, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros estamos controlando, pero lo cierto es que tenemos que medir las actividades realizadas. Muchas veces esa medición, a ver si vamos a la parte financiera, ¿de dónde vamos a sacar esos datos? Si nosotros queremos saber, por ejemplo, a ver cuáles han sido los ingresos, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el año o en los últimos 3 meses del año 2021. ¿De dónde vamos a sacar esos datos? Les pregunto.
¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Sí? Si nosotros queremos medir, a ver, cuáles han sido los ingresos por ventas de los últimos 3 meses, esta información, ¿no es cierto?, ¿de dónde la vamos a sacar? El área contable. Claro, del área contable. ¿Y el área contable de dónde la saca? ¿De qué sistema de información usa para poder, ¿no es cierto?, llevar En los libros. de los libros, ¿no es cierto?, de la contabilidad, ¿no es cierto?, de los libros. ¿Sí? Entonces hay diferentes fuentes de información dentro de la organización para poder medir, ¿no es cierto?, cuáles son las actividades realizadas. ¿Sí? Hay diferentes centros dentro de la organización en donde nosotros podemos obtener esa información de lo efectivamente ejecutado, de lo efectivamente realizado. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, decir, bueno, a ver, si punto crítico de control, yo decía que el personal tenía que trabajar en los servicios que estamos brindando, ¿sí? 40 horas semanales. ¿De dónde voy a sacar esa información de efectivamente cuántas horas ha trabajado el personal? ¿Qué área nos tiene que dar esa información? Recursos humanos. El área de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que ver, una vez que nosotros definimos este parámetro, ese estándar, ¿no es cierto? Después, ¿quién, no es cierto?, va a realizar el control de eso? ¿Sí? Porque generalmente quien planifica, ¿no es cierto?, se dedica a planificar, ¿no es cierto?, y ejecutar, y lo conveniente que el control lo realice, ¿no es cierto?, otra área u otra persona diferente a la que planifica y ejecuta. Entonces, ya tenemos las dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado hemos identificado qué queremos alcanzar y en qué área, y por el otro lado tenemos y hemos medido las actividades efectivamente realizadas o ejecutadas. Entonces ahí podemos pasar al punto 3, donde tenemos que comparar, ¿sí? Comparar los resultados con lo que nosotros habíamos planificado. ¿Y qué puede resultar de esa comparación? Puede resultar que coincida, ¿sí? Pero en otras situaciones puede resultar, ¿no es cierto?, que lo ejecutado es mayor que lo planificado. Entonces tenemos que tomar medidas correctivas, porque ¿qué puede haber pasado? Que nosotros al momento de planificar, ¿no es cierto?, y de definir el estándar o el parámetro, a ver cuántos productos teníamos que producir, ¿no es cierto? Hemos planificado a lo mejor de menos, hemos usado, ¿no es cierto?, una cantidad de insumos que nos han dado un mayor número, ¿no es cierto?, de productos, entonces no hemos estado bien al momento, ¿no es cierto?, de planificar. O también puede pasar, ¿no es cierto?, que nosotros al momento de realizar las actividades no las realicemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que teníamos pautado realizar, el procedimiento que nosotros habíamos pautado. Entonces tenemos que tomar medidas correctivas en ese proceso de cómo se hacen las actividades dentro de la organización. Ya sea, ¿no es cierto?, que hayamos hecho de más o de menos, siempre tenemos que tomar medidas correctivas. De manera que para el siguiente etapa, ¿no es cierto?, que volvamos a repetir esa actividad, podamos nosotros volver a definir este estándar, ¿sí? Ya sea que el estándar lo pongamos más arriba, ¿no es cierto?, que digamos en vez de decir 800 productos, ¿no es cierto?, sabemos que con ese proceso y como hemos venido trabajando vamos a producir 1000 productos. Entonces vamos, ¿no es cierto?, ajustando todas las actividades que hacemos dentro de la organización. Entonces, ese es el fin del control, ¿sí? Que nosotros podamos comparar, ¿sí?, monitorear las actividades que son importantes y centrales para la organización, de manera tal que hagamos un uso eficiente, ¿no es cierto?, y seamos efectivos en nuestra gestión. Bien, ahora podemos decir, ¿no es cierto?, también que el control administrativo es un esfuerzo sistémico, ¿sí? ¿Por qué decimos que es sistémico?
porque tenemos que fijar niveles de desempeño con objetivos de planeación, ¿sí? Algo importante siempre que nosotros, ¿no es cierto?, trabajemos dentro de una organización es fijar, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos alcanzar, ¿sí? ¿Alguien ha hablado? Siempre entonces que estemos dentro de una organización tenemos que identificar cuáles son los niveles de desempeño, ¿sí? Porque eso va a, ¿no es cierto?, determinar qué es lo que nosotros vamos a alcanzar. También tenemos que diseñar sistemas de retroalimentación de la información. Esto de decir, bueno, a ver, en esa comparación que hago entre lo que he ejecutado y lo que he planificado, ¿sí?, tengo que esa información, ¿no es cierto?, llevar a los lugares donde se planifica, ¿para qué? Para que puedan reajustar y definir, ¿no es cierto?, o redefinir los procesos y actividades. Y también nos permite, ¿no es cierto?, comparar el desempeño real con los niveles que hemos definido anteriormente. Si hay desviaciones, ¿no es cierto?, siempre es importante tomar medidas correctivas. ¿Para qué? Para garantizar que todos los recursos de la organización se utilicen de la forma más eficiente y eficaz. Estos son términos, ¿no es cierto?, que ustedes ya han visto en la Administración 1. ¿Sí? Siempre tenemos que ser eficientes y eficaces, ¿no es cierto?, en la obtención de los resultados de la organización, de los objetivos de una organización. ¿Y qué tipos de controles, no es cierto, cómo podemos clasificar los controles nosotros? A ver, ustedes qué se acuerdan. Unos tenían que ver en función del momento en que se realiza el control, ¿sí? Y ahí decimos que podemos identificar como 3 momentos en que podemos realizar el control de una actividad, ¿no es cierto?, o de un proceso. Un control preliminar o anterior a la acción, un control durante la acción, o también llamado control concurrente, y un control posterior, o sea, una vez que hemos terminado toda la actividad, todo el proceso, ahí recién realizamos el control. Y estos controles, ¿no es cierto?, los podemos realizar cada uno a la vez, ¿no es cierto?, sobre la misma actividad. No es que nosotros tengamos que decir, si elijo el preliminar, ya no puedo hacerle retroalimentación, sino que podemos usar los 3 controles, ¿no es cierto?, sobre una actividad que estemos realizando. Y en el control preliminar o anterior a la acción, ¿qué tengo que ver? Que antes de empezar una actividad o un proceso, yo tenga determinada, ¿no es cierto?, y vuelva a revisar, a ver cuáles son las políticas, cuál es el procedimiento, las reglas, si tengo todos los insumos, las personas, ¿no es cierto?, adecuadas, las personas capacitadas para realizar esa actividad, para poder ejecutar, ¿no es cierto?, de forma eficiente y eficaz esa actividad. El control concurrente es aquel, ¿no es cierto?, que se realiza durante la acción, ¿cierto? A medida que voy ejecutando, ¿no es cierto?, voy controlando. O sea, a lo mejor esa actividad o ese proceso me lleva un mes, bueno, no voy a esperar que pase todo el mes para recién controlar, sino que yo semana a semana, ¿no es cierto?, a medida que voy ejecutando la actividad, puedo ir, ¿no es cierto?, controlando y voy viendo, ¿no es cierto?, si se va cumpliendo con los tiempos que hemos estipulado y con las condiciones, ¿no es cierto?, y los resultados que estamos esperando. Y por último, el de retroalimentación es una vez que ha terminado todo el proceso, toda la actividad, ahí ver, ¿no es cierto?, qué resultado realmente hemos obtenido, compararlo, ¿no es cierto?, con lo que nosotros habíamos planificado y poder identificar si hay desviaciones que nos permitan, ¿no es cierto?, mejorar esa planificación de esa actividad o esa forma de hacer que tenemos de hacer un determinado proceso o una determinada operación. Entonces, esos son diferentes momentos, ¿no es cierto?, en que puedo realizar el control. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podría volver a explicar por qué el control de administración es un esfuerzo sistemático, perdón?
en volver a la anterior. Sí, por favor. Aquí, ¿sí? ¿Por qué decimos que es sistemático, sí? Porque nosotros permanentemente tenemos que, ¿no es cierto? Periódicamente tenemos que realizar ese control. No podemos dejar, ¿no es cierto?, haber hecho todo un proceso de planificación, ejecutar, ¿no es cierto?, y no controlar, sino que nosotros tenemos que controlar esas actividades que hemos definido como centrales, importantes para la organización, y poder, ¿no es cierto?, comparar eso que hemos ejecutado con lo que nosotros hemos planificado. ¿Por qué? Porque aquí juega un rol importante, ¿no es cierto?, poder comparar e identificar desviaciones, ¿sí? E identificar, ¿no es cierto?, inconsistencias, cosas que no estamos realizando bien, o por qué no estamos alcanzando esos resultados o esos objetivos que nosotros nos habíamos puesto. Entonces tenemos que ver cómo estamos haciendo las cosas, o a lo mejor estamos, ¿no es cierto?, definiendo de manera, ¿no es cierto?, baja nuestros planes. Tenemos que subir, ¿no es cierto?, nuestros esfuerzos o nuestros resultados que queremos alcanzar. Entonces, por eso es sistemático, ¿sí? Siempre que planifiquemos y ejecutemos, tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, ¿no es cierto?, mejorar nuestras actividades. Cuando nosotros en la unidad 3 hablábamos de la mejora continua, tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, en que tenemos que tener esa información que permita retroalimentar los procesos, las operaciones, las actividades que realizamos para hacerlas cada vez de manera más eficaz y eficiente, en el menor tiempo, con la cantidad de recursos justos para que no haya desperdicios, ¿no es cierto?, con el personal entrenado. Entonces, eso tiene que ver con la mejora continua dentro de la organización. No sé si con eso viene más claro ahora el tema de por qué decimos que el control administrativo es un esfuerzo sistemático. Sí, profe. Gracias. Bien. Bien. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo podemos clasificar los controles o qué tipos de controles hay. Y unos tienen que ver con el momento en que se realiza. Decíamos que eran antes, durante y al finalizar la actividad. Y también podemos clasificar los controles según el tipo de plan que controla. Entonces, nosotros hemos visto básicamente dos tipos de planes, o hemos jerarquizado los planes, ¿no es cierto?, en planes estratégicos y planes operativos. Entonces, para los planes estratégicos está lo que se llama el control de gestión, ¿sí? Ese es el nombre que adopta, ¿no es cierto?, el control de los planes estratégicos. Y si no, ustedes acuérdense cuando hemos visto en la unidad 2, el último paso del proceso de planificación estratégica decía monitorear, ¿no es cierto?, los planes. Y ahí nosotros les habíamos dicho, ¿no es cierto?, que ese monitoreo del plan estratégico se llama control de gestión. Y esto, control de gestión, lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Porque tiene sus características, sus especificaciones, siempre, ¿no es cierto?, cumpliendo con las etapas del control, pero, ¿no es cierto?, mucho más específica. ¿Por qué? Porque yo estoy controlando una estrategia. Quiero controlar la estrategia, ¿no es cierto?, que me permita alcanzar ese objetivo de largo plazo y, por lo tanto, la visión y la misión de la organización. Ay, disculpen, chicos, se me ha ido el... Bien, y después están los planes operativos, ¿sí? Entonces, los planes operativos, el control que le hacemos se le llama el control operativo. ¿Cuál es el plan operativo que ustedes están más familiarizados, con el cual están trabajando todavía? ¿Cuál es el plan, chicos, operativo con el cual están? ¿El presupuesto? El presupuesto. Bien, ¿sí? El presupuesto, ¿sí? Con eso están trabajando. Así como está el programa, el proyecto, ¿no es cierto?, el presupuesto, las políticas, ¿sí? Nosotros podemos controlar ese programa, controlar ese proyecto, controlar el presupuesto, ¿sí? Y ahora nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el control presupuestario, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos haciendo ahora
y cuando lo que ustedes están practicando, ¿no es cierto?, es en planificar ese presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo hoy, ¿no es cierto?, un presupuesto para los próximos 6 meses, ¿sí? Tanto un presupuesto financiero como un presupuesto económico. Pero después vendrá la etapa de control de ese presupuesto que estamos hoy planificando, que estamos hoy diseñando. Entonces decimos, ¿no es cierto?, que este control presupuestario, ¿no es cierto?, es un sistema integrado al centro de la actividad económico-financiero de la empresa. ¿Y por qué? Porque eso me va a permitir monitorear cuál es la situación, tanto financiera como económica, que tiene la empresa. Y decimos cuáles son las funciones y los objetivos de este control presupuestario, ¿sí? Una de las funciones que es soporte para la asignación de recursos, ¿sí? A ver, ¿a dónde voy a asignar los recursos financieros que tiene la empresa? También, ¿no es cierto?, me permite a mí ver qué desviaciones hay entre lo que he planificado y lo que después realmente ha pasado. Sí, a lo mejor he planificado que voy a tener un ingreso por venta, ¿no es cierto?, de 100.000 pesos, y después, ¿no es cierto?, al pasar el primer mes, ¿no es cierto?, el segundo mes, veo que esos ingresos por venta, ¿no es cierto?, son mucho menores de los que yo había planificado en su momento. También nos da un indicio, ¿no es cierto?, de cuáles son las oportunidades o los riesgos que vamos a tener, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen su presupuesto, y esto es lo que ustedes me decían antes, ¿no es cierto?, ustedes también tienen que interpretar esos números. ¿Por qué? Porque eso también nos está diciendo, a ver, anticipadamente, qué medidas puedo ir tomando para que, por ejemplo, no tenga, ¿no es cierto?, disponibilidad en algún momento de efectivo y que puedan necesitar de ese efectivo, y a ver, entonces, ¿qué puedo hacer para, ¿no es cierto?, esta situación? Y entre los objetivos, ¿no es cierto?, de este control presupuestario es que siempre que planeemos resultados de la organización, es aquí en el control presupuestario que vamos a controlar, ¿no es cierto?, el dinero, o sea, el efectivo en términos numéricos, y también, ¿no es cierto?, en volúmenes. ¿Por qué? Porque en ese control presupuestario también podemos ver, a ver, qué volumen de venta hemos tenido, o qué volumen, ¿no es cierto?, de insumos o de productos hemos tenido. También podemos controlar el manejo de los ingresos y egresos de la empresa. Esto sería, ¿no es cierto?, en el presupuesto financiero. Coordinar y relacionar las actividades de la organización y lograr, ¿no es cierto?, los resultados de las operaciones periódicas. Así que eso es lo más importante siempre, es lograr esos resultados que nosotros hemos planificado. Entonces, para esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, identificar este control presupuestario. Bien. En clases anteriores, ¿no es cierto?, habíamos visto que los presupuestos, ¿no es cierto?, se realizan en diferentes áreas, pero después hay alguien, ¿no es cierto?, que va a sistematizar, ¿no es cierto?, y a concentrar toda esa información, ¿sí? Porque va a haber, ¿no es cierto?, en cada una del gerente de producción, el gerente de ventas, de finanzas o el gerente general, ¿no es cierto?, cada una de estas gerencias, ¿no es cierto?, va a decir qué es lo que necesita, ¿no es cierto?, cuál es su presupuesto para el siguiente periodo, pero va a haber alguien que es el director de presupuesto, que es el que va a consolidar toda esa información, a concentrar, ¿no es cierto?, y a armar un presupuesto único, ¿no es cierto?, y amplio, donde esté todo, ¿no es cierto?, ahí condensado para la organización. Y ese director de presupuesto, ¿no es cierto?, va a ser el encargado de que ese presupuesto se ejecute, ¿no es cierto?, y después se tendrá que controlar ese presupuesto. Entonces, por eso decíamos en las clases pasadas, cuando hablábamos de los tipos de presupuesto o de los tipos de presupuestación, que esto eran todo un área, ¿no es cierto?, que existen dentro de las empresas, que tienen sus responsables. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ¿no es cierto?, que todas las áreas de la empresa están involucradas en definir, ¿no es cierto?, cuáles son los presupuestos que necesitan
en términos financieros, en términos de materiales, en términos de horas hombre, en términos, ¿no es cierto?, de cualquier otro recurso que necesiten para llevar a cabo adelante cada una de las actividades que tiene planificada hacer. ¿Para qué? Para cumplir con la estrategia y con el objetivo de la organización. Entonces, una vez que yo he definido el presupuesto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que controlar. Y vamos a suponer, aquí les he puesto una tablita muy básica, digamos, pero que después ustedes cuando ya hagan en la práctica, ¿no? Como están haciendo presupuesto, van a poder hacer el control de ese presupuesto que ustedes mismos han diseñado y han armado. Vamos a suponer aquí que en las ventas nosotros hemos presupuestado 12.000 pesos. En su momento, vamos a suponer hace 3 meses atrás, hemos presupuestado que íbamos a vender 12.000 pesos en el trimestre. Y lo real, ¿no es cierto?, de lo que sacamos de nuestra contabilidad, de nuestros libros, es que nosotros hemos vendido 12.500. Entonces hemos tenido una variación, ¿no es cierto?, entre hacer esa comparación entre lo presupuestado, entre el estándar que hemos definido y lo efectivamente realizado, de 500 pesos en más. Si nosotros vemos aquí los costos variables, a verlo, hemos definido que nuestros costos iban a ser de 8.000 de todos los insumos que íbamos a necesitar, ¿no es cierto?, para ese nivel de producción, y hemos gastado 8.750. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber pasado, ¿no es cierto?, que algún proveedor haya subido el precio de algún insumo, y entonces al momento de comprar para poder realizar eso, hemos visto que ha cambiado, ¿no es cierto?, el precio de lo que nosotros habíamos presupuestado hace 3 meses atrás. Entonces ahí tenemos una diferencia en menos, ¿no es cierto?, de 750 pesos. Si nosotros vemos que nuestra contribución marginal, habíamos presupuestado 4.000 y tenemos una contribución menor, ¿no es cierto?, de 3.750, entonces tenemos una diferencia en negativo de 250. Y nuestros costos fijos habíamos definido en 1.500 y han sido en realidad 1.250. Entonces ahí tenemos una diferencia a favor de 250. Si nosotros hacemos la sumatoria de esta variación, en este caso nos da 0. Pero ¿qué puede pasar? ¿No es cierto? Que esta variación sea positiva, ¿sí? Porque a lo mejor esa contribución marginal real, ¿no es cierto?, podría haber sido 5.000 pesos y ahí teníamos, ¿no es cierto?, una variación a favor, ¿no es cierto?, positiva de 1.000 pesos. Pero también podemos tener un resultado negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a lo mejor mi contribución marginal o mis costos fijos o mis ventas hubiesen sido mucho menores a lo presupuestado, ¿no es cierto?, iba a estar en un resultado total aquí, donde aquí en este ejemplo es 0, ¿no es cierto?, que sea negativo. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Cómo tenemos que ir comparando? Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Bien, bien. Entonces yo tengo que ver ese presupuesto que hoy ustedes están aprendiendo, ¿no es cierto?, a ver cómo presupuestar para los 3 o 6 meses siguientes. Después de ese presupuesto, a medida que pasen los meses, yo tengo que ir comparando, ¿no es cierto?, con el sistema de información que utiliza la organización, ¿no es cierto?, para ver lo efectivamente realizado y poder ver esa variación, ese desvío, ¿no es cierto?, que se ha producido en cada uno de los meses o en cada uno de los periodos que estoy controlando. Otro tipo de controles que hay dentro de la organización son las auditorías, ¿sí? Y en este caso nos vamos a centrar en lo que son las auditorías contables, ¿sí? Aquí, en esto, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque las auditorías contables es una actividad, ¿no es cierto?, específica del contador, ¿sí? Así como el control de gestión, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, es más una actividad específica del licenciado en administración, ¿sí? Pero el contador hace auditorías contables, ¿sí? Entonces, al auditar
decimos que es el proceso mediante el cual se recopila información contable para ver si la organización ha cumplido con las normas contables con las cuales tiene que, ¿no es cierto?, asentar, ¿no es cierto?, y tiene que ejecutar, ¿no es cierto?, esas actividades que se realizan dentro de la organización. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, cuando ustedes van a hacer algún asiento, ustedes se fijan, ¿no es cierto?, y aprenden cuáles son las normas contables, ¿no es cierto?, que tienen que seguir para ustedes registrar determinadas actividades. ¿Sí? Ustedes después ya tienen en contabilidad 3 y demás, ya van viendo ustedes, ¿no es cierto?, las diferentes normas, las resoluciones técnicas que nos dicen cómo tenemos que registrar las operaciones. Y aquí entra lo que se llama la figura del auditor. ¿Sí? Ustedes como los que siguen la carrera de contador, digamos, como posible línea que tienen ustedes, ¿no es cierto?, de actividad profesional es especializarse, ¿no es cierto?, en el tema de ser auditores. Entonces, el auditor es una persona capacitada, ¿no es cierto?, un contador público, que tiene la experiencia suficiente como para revisar y verificar que los datos contables que tiene una empresa, ¿no es cierto?, corresponde con la actividad que ha venido desarrollando. Y el auditor emite lo que se llama un informe de auditoría, en donde determina, ¿no es cierto?, el grado de veracidad y de claridad que la organización posee contablemente. Es decir, ¿no es cierto?, si todos los movimientos que tiene registrados la empresa y que ha realizado y reflejado en los libros contables, ¿no es cierto?, se corresponden, ¿no es cierto?, con toda esa documentación que tiene. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, el rol, ¿no es cierto?, del auditor, ¿cierto?, de verificar esas actividades, esos movimientos que ha hecho la empresa, están reflejados en los libros, y si todo lo que aparece en esos libros ha realizado la empresa en el transcurso de su actividad. Y esas auditorías, ¿no es cierto?, pueden ser de dos tipos. ¿Sí? Puede haber auditorías internas, hay áreas dentro de, sobre todo si es una gran empresa, y algunas medianas también pueden tener, ¿no es cierto?, un sector, así como tienen un sector de presupuesto, también tienen un sector, ¿no es cierto?, de auditoría interna. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, alguien designado por la misma empresa se encarga, ¿no es cierto?, de que revisar, ¿no es cierto?, los movimientos contables de la empresa y de usar las técnicas determinadas por las resoluciones técnicas que ustedes van a aprender, o no sé si ahora ya las están usando en contabilidad 1 o 2, pero que seguro que en la 3 las van a estudiar y las van a ver, con el objetivo de emitir informes, ¿no es cierto?, a los niveles gerenciales y formular las sugerencias, ¿no es cierto?, de cómo es el movimiento interno de la información contable dentro de la empresa. En el auditor interno decimos que existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa, ¿sí? Y ese diagnóstico que realiza ese auditor está diseñado, digamos, para que la gerencia tome medidas, ¿no es cierto?, en base a ese informe que les realiza. Y después el auditor externo, que es la otra figura, es cuando viene alguien que no tiene relación de dependencia con la organización, con la empresa, ¿no es cierto?, a emitir una opinión independiente, se llama así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene relación de dependencia con la empresa o con el organismo, porque también hay, digamos, en el sector público, ¿no es cierto?, también se realizan auditorías externas de lo que, de la autenticidad, ¿no es cierto?, y de los registros y del respaldo, ¿no es cierto?, de estos registros que se realizan en las organizaciones. Y ese dictamen, ¿no es cierto?, que hace ese auditor está, digamos, diseñado y está
hecho, ¿no es cierto?, para organismos externos a la empresa. Por ejemplo, a ver si el Banco de Desarrollo o el Banco Mundial ha dado fondos a una organización, ¿no es cierto? Después manda un auditor externo para que verifique, ¿no es cierto?, los estados contables, ¿no es cierto?, la registración contables, las facturas, ¿no es cierto?, todos los contratos, los registros que respalden esas actividades y haga un informe, ¿no es cierto?, que dé fe pública, ¿no es cierto?, que se ha actuado, ¿no es cierto?, de acuerdo a esas normas contables. Entonces hay esos tipos de auditorías internas y externas. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, chicos. No, profe, bastante claro. No, profe, muy claro. Bien. Aquí, a ver, ¿dónde? Sí, aquí cuando nosotros hacemos este control de presupuesto, aquí que les mostraba anteriormente, si ustedes se fijan, aquí nosotros estamos relacionando la planificación, ¿sí? Que el presupuesto es una herramienta de planificación, y después con esa misma herramienta que estamos haciendo, estamos controlando, ¿sí? Porque estamos verificando lo efectivamente realizado. Entonces, actúa, ¿no es cierto?, quién planifica y después está quién controla. Y generalmente, ¿no es cierto?, por normas de control interno, tienen que ser personas diferentes. ¿Para qué? Para que sea objetivo ese control. ¿Sí? Porque no puede ser, y muchas veces, ¿no es cierto?, sí pueden haber autocontroles, ¿no es cierto?, donde yo diga, bueno, a ver, ¿cuánto presupuestado y cuánto realmente, ¿no es cierto?, he ejecutado? Pero también, ¿no es cierto?, puede haber lo que se llama por normas de controles internos dentro de la organización, que quien planifica, ¿no es cierto?, sea una persona diferente a quien después controla esa actividad. ¿Para qué? Para que los números, estas variaciones, ¿no es cierto?, o estos números que decimos que es de lo real, realmente, ¿no es cierto?, reflejen lo que ha pasado dentro de la organización. Bien, ahora voy a dejar de compartir por un momento. A ver, ¿no es cierto?, qué preguntas o qué sugerencias o qué se les plantea a ustedes sobre estos temas que hemos visto. Que esto, ¿no es cierto?, algunos de estos temas eran, digamos, de administración 1, sobre todo los tipos de control y cómo los clasificamos, pero después nosotros hemos entrado a ver algunos tipos de control, como el control presupuestario o las auditorías, y dejamos el control de gestión para la clase siguiente. ¿Tienen alguna consulta? No, profe. Bien. El material de la unidad 4 ya está en ya está subido a la plataforma. No sé si ustedes han entrado a la plataforma y han Sí, verificado profe. eso. ¿Sí? Está eso en la plataforma, de manera tal que ustedes ya se pueden ir preparando, ¿no es cierto?, para el tercer parcial. Que como les había dicho en la primera clase, ¿no es cierto?, cuando empezamos con la unidad 3, que el tercer parcial tiene una parte práctica que tiene que ver con presupuestos, ¿sí? Y una parte, digamos, teórica, que tiene que ver, digamos, con toda la teoría que vemos de presupuestos, de control de gestión, con sistemas administrativos, con cambio organizacional, ¿no es cierto?, que son temas que hemos venido viendo en la unidad 3. Si tienen alguna consulta de lo que ustedes van viendo, van estudiando. ¿Cuándo sería el parcial más o menos, profe? Y el parcial más o menos sería entre el 8 y el 11 de noviembre. ¿Por qué les digo esto? Porque el 26 de noviembre, ¿no es cierto?, termina el cuatrimestre, ¿sí?
sería la última semana, ¿no es cierto? En esa última semana, nosotros que tenemos por, digamos, como por regla o por norma, es que el parcial sea los primeros días de la semana para que tengamos tiempo de corregir y entregar, ¿no es cierto?, los listados después de regularidad. Y el parcial lo sabemos hacer 2 semanas anterior, ¿por qué? Porque al tener un presupuesto, lleva tiempo, ¿no es cierto?, la corrección del parcial. Entonces no podemos hacer de una semana para la otra entre el parcial y el recuperatorio, ¿sí? Sino que nos tenemos que tomar, ¿no es cierto?, una semana más para poder. Entonces, viendo el calendario, ¿no es cierto?, entre el 8 y el 11 de noviembre sería, ¿no es cierto?, el tercer parcial en esa semana. Generalmente lo sabemos hacer, por ejemplo, el martes, ¿no es cierto?, de manera que tengamos más días nosotros para corregir los presupuestos, que esto va a ser lo que más tiempo nos va a llevar de corrección. Ahora todavía no les puedo confirmar, ¿por qué? Porque yo tengo que acordar esto con los profes de las otras cátedras que ustedes tienen en segundo año para tratar, ¿no es cierto?, de que no coincida en un mismo día 2 parciales. Bien, aquí Camila me pregunta si está subido todo el material de la unidad 4 y ahí le digo que no, que lo que me falta subir, que tengo que terminar de revisar, es el apunte de control de gestión, que es el apunte, de, digamos, del tema que van a ver la semana que viene. Eso es lo último que me falta terminar de revisar, ¿no es cierto?, para subirlo en la plataforma. Si tienen ustedes alguna consulta, de algún tema que hemos venido viendo. No tienen ninguna consulta. No, profe, no. Profe, Bueno. en el ejemplo que ha hecho del presupuesto real versus el presupuesto, en la parte, después que sacamos el total de la contribución marginal que nos queda negativo en este caso, por Sí. regla le restamos el costo fijo, ¿verdad? El costo fijo estaba ahí más abajo, estaba el costo fijo. Sí, porque el costo fijo nos sale entre el real y el presupuestado, nos sale positivo. Sí, el El costo costo fijo, sí. y la contribución marginal negativo, entonces por regla los restamos para que quede cero. No. Ahí en ese caso, en este ejemplo, daba 0, pero puede ser, ¿no es cierto?, que tu costo variable, por ejemplo, que teníamos más arriba, ¿no es cierto?, Sí. A lo mejor vos hayas presupuestado, ¿no es cierto?, 50.000 pesos, ¿no es cierto?, y en el transcurso de los 3 meses, vamos a suponer que a 3 meses habéis presupuestado vos, por un aumento, ¿no es cierto?, de la inflación y demás, en vez de ser 50.000, tu costo variable es de 60.000. ¿Sí? Entonces ahí ya tienes, ¿no es cierto?, en negativo 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces va a depender, ¿no es cierto?, de lo que pasa realmente, los valores que tienes con lo que has planificado y ahí ver, ¿no es cierto?, las diferencias que tienes. No es que por regla te tiene que ocurrir tal o cual cosa. Y después vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, ustedes, de cómo podemos hacer un control presupuestal, darles a ustedes los números, ¿no es cierto?, de lo que efectivamente hemos vendido, ¿no es cierto?, a ver cuánto hemos pagado a proveedores, las deudas que teníamos, los alquileres, ¿no es cierto?, y ver cuál es la diferencia entre lo que hemos presupuestado 3 meses atrás con lo efectivamente, ¿no es cierto?, que hemos tenido que desembolsar, ¿no es cierto?, y que pagar, y lo que ha ingresado por ventas en la empresa. Si tomamos, por ejemplo, el presupuesto financiero, ¿no es cierto?, para controlar. Profe, ¿hemos visto en la práctica eso de costos que preguntó la compañera? ¿Cómo? Si hemos visto en la práctica eso que preguntó la compañera de lo del costo fijo y eso. No. Ah, Eso no, porque eso sería para el caso de un presupuesto variable.
¿Se acuerdan que cuando hemos visto tipos de presupuesto, había unos que eran los presupuestos variables, que tenían una parte que se llamaban los costos fijos y otros los costos variables? Sí, sí. Pero nosotros vamos a hacerle control sobre los presupuestos que ustedes se han ejercitado, que es el presupuesto financiero y el presupuesto económico. Ah, bien, profe, bien, bien. Gracias. ¿Sí? Eso es para que ustedes también no solo se acostumbren a que solo existen los presupuestos financieros y económicos, ¿sí? Sino que también dentro de una empresa hay otros tipos de presupuestos. Bien, profe, muchas gracias. ¿Mm? Eso para que lo tengan en cuenta, Gracias, profe. ¿sí? Si no acordar de presupuestos financieros y económicos y después van a decir no existe otro tipo de presupuesto, ¿no? Entonces por eso es como que les voy variando de manera tal que y de ir relacionando con cosas que hemos visto en la unidad 2, en la unidad 1, en la unidad 3, ¿sí? Porque todo está relacionado, ¿sí? Y por ahí nos tenemos por ahí la costumbre de ir relacionando los diferentes temas que vamos viendo. Entonces, voy relacionando. Si ustedes encuentran otras relaciones, aportan también esas relaciones. O creen que han encontrado alguna relación, las aportan de manera tal que entre todos, ¿no es cierto?, podamos construir